Os voy a hablar de la célula. ¿Qué es una célula? La célula es la unidad más pequeña de la vida. Todos los organismos, todos los seres vivos, están formados por una o más células, de forma que distinguimos entre organismos unicelulares cuando tienen solamente una célula, como por ejemplo los protozoos, las levaduras o las bacterias, o pueden estar formados por más de una célula y se conocerían con el nombre de pluricelulares, como por ejemplo las plantas, los animales o los hongos. Las células llevan a cabo las tres funciones vitales que hemos visto en un vídeo anterior: la nutrición, the nutrition, la relación, the interaction, y la reproducción, the reproduction. Todas las células proceden de otras células, no nacen de forma espontánea, ¿vale? Toda célula procede de otra célula. Las células tienen tamaños y formas muy diversas y para verlas en su mayoría necesitamos un microscopio. Sabéis que hay microscopios que tienen más resolución que otros y por tanto van a depender mucho de lo que cueste. Existen microscopios ópticos como los que tenemos en el laboratorio y microscopios electrónicos que tienen más capacidad de ampliar, que están en las universidades o grandes centros de investigación. Bien, todas las células tienen tres partes en común, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Absolutamente todas las células, desde una bacteria hasta una célula de la piel de nuestro cuerpo. Todas tienen esas tres partes sí o sí. Luego tendrán más cosas dentro o menos, pero todas las células tienen membrana plasmática, cell membrane, citoplasma, cytoplasm y el núcleo, nucleus. Bien, ¿qué función tienen cada una de estas partes? La membrana plasmática, ¿vale? O membrana celular, lo que hace es cubrir a toda la célula. Esta capa está formada por lípidos y controla el paso de sustancias desde fuera hasta dentro de la célula. El citoplasma, que es esta parte naranjita de aquí más claro, se encuentra rellenando lo que es el interior de la célula. Está formado principalmente por agua, pero también tiene otras muchas sustancias. Y aquí se producen las reacciones químicas. Contiene a los orgánulos, ¿vale? En inglés, organelles, ¿de acuerdo? Que son los responsables de cumplir realmente las tres funciones vitales. Esos orgánulos son muchos y muy variados, los vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y por último, la otra cosa que tienen en común casi todas las células no es el núcleo realmente, sino que contienen material genético, ¿vale? Que puede ser de ADN o de ARN, como por ejemplo el coronavirus. Nuestras células las humanas tienen ADN, sin embargo, por ejemplo, el coronavirus pues tiene ARN, que es otro tipo de ácido nucleico, como vimos en un vídeo anterior. Pues bien, hay dos tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas. ¿En qué se diferencian? Principalmente en que la célula procariota es mucho más pequeña en tamaño, esto significa micras, ¿vale? La célula procariota es mucho más pequeña que las eucariotas. La otra gran diferencia, el material genético. La célula procariota no tiene el material genético encerrado en un núcleo. Sin embargo, las células eucariotas sí tienen un núcleo donde está dentro su material genético, su ADN. ¿De acuerdo? Otra de las diferencias es que las células procariotas apenas tienen orgánulos, son muy sencillitas y son las más antiguas. Son las primeras que surgieron en nuestro planeta. Sin embargo, las células eucariotas tienen muchos más orgánulos, son más complejas y son posteriores a las células procariotas. Son más modernas y estas son más antiguas.
Células eucariotas hay de dos tipos, tipo vegetal y tipo animal. ¿En qué se diferencian? Pues bien, las células de tipo vegetal contienen cloroplastos, mientras que las de tipo animal no. Otra diferencia es que las células de tipo vegetal tienen una pared celular por encima de la membrana plasmática. Las células de tipo animal solo tienen la membrana plasmática, no tienen una capa después. Las células vegetales sí la tienen dos capas, la membrana plasmática y la pared celular. Si observáis las distintas partes de cada uno de los tipos celulares, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de las células procariotas, si tiene dos capas, por ejemplo, veis aquí un más oscuro y aquí un azul más clarito, ¿vale? La más oscura, la que está más hacia adentro, es la membrana plasmática y luego tiene una pared celular, como las células eucariotas vegetales. Pero ojo, esta pared celular es de distinta composición de esta pared celular. Otra de las partes, como toda célula, es un citoplasma, ¿veis? Aquí tiene su citoplasma, aquí tiene su citoplasma y aquí también, en violeta. El material genético aquí no está encerrado en un núcleo, aquí sí está encerrado en un núcleo y aquí. Por último, las células procariotas tienen un flagelo que permite su desplazamiento. ¿Quiere decir esto que las células eucariotas no tienen flagelo? No. Hay células eucariotas que tienen flagelo, por tanto no es una diferencia. Por ejemplo, un espermatozoide es una célula eucariota que tiene flagelo. Por tanto, el flagelo, que sirve, repito, para el desplazamiento, no es una diferencia entre las células procariotas y las eucariotas. La principal diferencia, lo vuelvo a repetir, el tamaño. Las células procariotas son mucho más pequeñas que las eucariotas. El material genético aquí no está en un núcleo, aquí sí está dentro de un núcleo. Apenas poseen orgánulos, son muy sencillas, estas son mucho más complejas, tienen muchos orgánulos. Y la otra diferencia, y que no viene aquí, es que las células procariotas son mucho más antiguas que las células eucariotas. Aquí tenéis lo mismo, pero en inglés, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Pero tenéis las partes de las células eucariotas en inglés. ¿Tenemos que aprendernos las partes en inglés? Sí. Una de las tareas que os mandaré más adelante será hacer el dibujo y que le coloquéis las partes, pero en inglés. ¿De acuerdo? Pero aquí las diferencias son las que yo os he dicho anteriormente. Aquí tenéis un ejemplo en gran tamaño de una célula procariotas. Tienen los pilus, the capsule, the cell wall, pared celular, cápsula o membrana plasmática, cytoplasm and nucleoid. Y esos puntitos que veis ahí, the ribosomes, los ribosomas. Y aquí el flagelo. Ojo, que repito que las células eucariotas también tienen flagelo. No es una diferencia. Todas estas partes tienen sus funciones. Los pelitos, pues lo que hacen es detectar los cambios que ocurren fuera. La cápsula o la pared celular protege, igual que la membrana plasmática, que lo que hace es permitir el intercambio de sustancias desde fuera hacia adentro. Es como una aduana, ¿vale? Si sabéis que es una aduana, donde está la policía que deja entrar unas cosas y sale otras, pues eso es la función que tiene la membrana plasmática. El nucleoide o material genético, principalmente de ADN. Aquí está la información de cómo son las bacterias en este caso. Los ribosomas lo que hacen es fabricar proteínas. Y el flagelo les sirve para desplazarse, porque principalmente viven en medios acuáticos. Aquí tenéis las partes de una célula eucariota animal. Tenemos el núcleo, donde está el material genético, con el nucleolo, el citoplasma, que también se le conoce como citosol, los ribosomas, una mitocondria. Lo que hacen las mitocondrias es obtener la energía a partir de los nutrientes. Tenemos el aparato de Golgi, que lo que hace es transformar las proteínas. Es como una especie de lifting que le hacen a las proteínas, que luego viajan a otra parte.
que es esta, que es el retículo endoplasmático. Lo hay rugoso con ribosoma y liso sin ribosoma. Y la membrana plasmática, que yo, como os he dicho, es como la aduana que permite la entrada y salida de diferentes sustancias. Aquí tenéis otra vez las diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas, con las partes en inglés. Lo repito, el núcleo con el ADN, el retículo endoplasmático, que si tiene los ribosomas pegados se llama rugoso y si no lo tiene se llama liso, el aparato de Golgi, que es el que hace el lifting a las proteínas, las mitocondrias, que lo que hacen es obtener energía a partir de los nutrientes, o los ribosomas, que lo que hacen es fabricar proteínas. Y vuelta a lo mismo, pero las diferencias entre una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal. ¿Qué diferencias observáis? La principal es la forma. Suelen ser más redonditas y estas más poligonales. Otra, aquí hay cloroplasto. Cloroplasto viene de clorofila y la clorofila lo que se encarga es de hacer la fotosíntesis. Por tanto, en los cloroplastos se hace la fotosíntesis. La vacuola lo que hace es almacenar principalmente agua o grasas. Su núcleo con su material genético, su membrana plasmática y su pared celular que las protege. Aquí el núcleo con su ADN, el citoplasma, la mitocondria, que es la que hace obtener energía a partir de los nutrientes, membrana plasmática y vacuolas, pero mucho más pequeñas que las de las células eucariotas vegetales. Son vacuolas, almacenan agua o grasa, pero son mucho más pequeñitas estas que estas. Es otra de las diferencias. Y por último, las células eucariotas animales tienen unas estructuras, que son estas de aquí, que se llaman centriolos, ¿vale? Que sirven para la división de las células. Las células eucariotas vegetales no las tienen. Por tanto, veis que son células que sí tienen el material genético en un núcleo, pero que se diferencian en muchas cosas. Ya haremos una tabla diferenciando tanto una como otra.